Hola a todos, bienvenidos a su programa Impartiendo Valor. Hoy quiero hablarles de la historia de Jonás. Jonás es aquel hombre que se embarcó huyendo de Dios. O sea, Dios lo mandó a Nínive y él se fue a otro lugar. Ahorita les voy a leer. Pero el punto aquí es, yo no quiero que veamos solamente la historia bajo el punto de vista de Jonás y cómo Jonás logró alcanzar la visión de su vida o la misión que Dios le puso para su vida. Cuando lo echaron al mar desde el barco, ahí lo recibió un pez gigante, se lo llevó al Seol, sale de ahí y lo escupen en Nínive para que vaya a cumplir su misión. Y entonces evaluamos a Jonás de cómo uno a veces le huye a Dios y Dios de repente le manda una tormenta, porque esa tormenta se la mandó Dios al barco, y cómo Jonás salió campeón. Yo no quiero hablarles bajo el punto de vista de Jonás, quiero hablarles bajo el punto de vista del capitán del barco. ¿Por qué? Bueno, no sabemos el nombre del capitán, no sabemos qué tipo de temores tenía él delante de Dios, pero sí sabemos que es un hombre al cual le llegó como pasajero un hombre que tenía un trato con Dios y un hombre que Dios lo estaba siguiendo para que cumpliera algo, un hombre que Dios le iba a mandar una tribulación personal para poderlo llevar. Pero también quiero verlo bajo el punto de vista del capitán, como que si tú fueras el capitán del barco, tal vez de tu empresa, tal vez de tu familia, tal vez de tus amigos del barrio, tal vez de tu equipo de deportes. En pocas palabras, te pregunto yo, ¿conoces tú? Bueno, eso va a ser muy difícil que lo conozcas, ¿verdad? Pero quiero desafiarte en este aspecto. Nosotros nunca sabemos qué trato tiene la gente con Dios, con el mundo o con su propia vida, pero qué tipo de gente es la que estamos dejando entrar a nuestro barco. Ese es el punto. Nosotros tenemos que tener cuidado de qué personas son las que estamos dejando entrar a nuestro aro, a nuestro anillo de amistades, a nuestra sociedad, cuando hacemos un negocio, una sociedad. Mira que muchas sociedades y negocios triunfan con buenos amigos, pero otras se pierde la amistad porque no sabemos cuál es el trato de la otra persona con Dios. Y entonces es complicado porque a veces metemos a nuestro círculo personas que no nos convienen. Personas que Dios va a tratar con ellos y que como somos socios nos puede arrastrar. Por eso tenemos que orar bien de quién nos hacemos socios. Tenemos que orar bien si tú eres jovencito o jovencita que vas a emprender un noviazgo y estás pensando en casarte, estás ilusionado, apasionado o crees que estás enamorado y no te das cuenta qué tipo de persona es la que metiste en un contrato que probablemente sea por muchos años o de por vida. Y es la razón por la que muchas personas fueron infelices, porque dejaron entrar a su barco a alguien que no debieron haber dejado entrar, fíjense. O simplemente que tal vez pues la persona con la que te ibas a casar no era era una persona buena y demás, pero con una familia llena de conflictos, pero que esa familia tiene mucha influencia en el cónyuge o la esposa, y entonces que van a interferir y van a hacer la vida miserable, de tal manera que van a absorber a la hija o al hijo y te van a llevar a ti, te van a arrastrar. Yo sé que ninguna familia es perfecta todavía. Yo sé que hay personas que tienen problemas. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de problemas serios. Por ejemplo, que alguien se casó con la hija de un tipo que era narcotraficante, por ejemplo, y que como está apasionado no está pensando qué tipo de problemas son los que lo van a arrastrar. O con un tipo que es bipolar, violento, que de repente está contento y de repente le pega la gran somatada a la pobre mujer y viceversa. Pero como estaba enamorado, lo metió al barco y se lo llevó. Entonces te voy a leer el contexto
¿De qué fue lo que pasó? Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, pero para huir de la presencia de Jehová, y se fue a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces dice el verso 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, o sea, una gran tormenta, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Es decir, tiraron un montón de cosas que servían, pero que tenían peso. Entonces, para perder peso, la tiraron al mar. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el capitán o el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Bueno, aquí el punto es de que Jonás entró a la nave y Dios le mandó una tempestad. Estoy hablando todo esto bajo el punto de vista del capitán. Digamos que tú eres el capitán. Vas tranquilo en tu trabajo, te toca contratar gente, o tienes un negocio y te toca contratar gente, o vas a emprender un negocio y necesitas socios, y de repente agarraste un Jonás y te lo metiste al barco, y ahí anda contigo, o en el aro de tus amistades, pues sí, puede pasar en el vecindario, donde sea, y metiste un Jonás a tu casa. Ten cuidado cuando tú metas un Jonás a tu casa, que de repente te puede hasta destruir tu matrimonio, o te puede hacer miserable la vida con uno de tus hijos. Yo sé que en muchas familias pasan cosas terribles, que de repente un familiar que tú metes a tu casa es un Jonás que le van a levantar una tormenta, y que culpa de él vas a perder cosas, y vas a remar contra la marea. O sea que te vas a cansar y te vas a fatigar en todo lo que haces, culpa de una persona que entró a tu barco. Tu barco puede ser tu casa, tu familia, tu equipo de deporte, etc. Y entonces lo metiste. Yo sé que hay personas que han sido abusadas de niños, y la mayoría de los casos siempre ha sido por un familiar. Entonces, ese puede ser un Jonás que se metió a alguien a la familia y le arruinó la vida a uno de los hijos, ¿verdad? Tú tienes que tener cuidado. Fíjate que mi mismo hermano, cuando eran chiquitos sus hijos y mis hijos, hasta eso lo cuidábamos por ellos mismos. Y digamos, si en la casa de él hay uno de sus hijos, él tiene 2 hijos, y en mi caso un hijo varón. Entonces a las hijitas no las dejábamos ir a dormir a la casa y viceversa, y no porque fueran malos, es que para parar la tentación de cualquiera de los dos, y no es que fueran malos o sean los Jonases, pero precaución. ¿Por qué? Porque hemos visto mucho. No me vayan a decir, es que usted es un mal pensado, que usted es un exagerado. Vean las estadísticas. Siempre es un familiar, que de repente es un Jonás que metiste a tu casa. Y se te levantó la tormenta, ¿verdad? Perdiste cosas, perdiste peso, perdiste fuerzas, perdiste años. Tenemos que tener cuidado que Jonás no llegue a tu barco. Aquí todos los hombres, eso independientemente de qué religión eran los que estaban en la tripulación y los demás, el mismo capitán. Eso independiente, porque esto, que sea cristiano o no sea cristiano, pues puede tal vez esto hacer una pequeña barrera y poner límites, pero no es garantía. ¿Por qué? Porque todos somos humanos y hay gente que se convirtió a Cristo, pero trae sus mañas, sus conflictos, sus temperamentos.
O métese uno a tu casa, un Jonás, amigo, familiar, que de repente es violento y se te arma un gran problema que hasta la policía llega a tu casa. No sé si estoy exagerando, si te estoy poniendo ejemplos demasiado elementales, ingenuos. Pero yo esta noche quiero invitarte a que pienses y que no tengas problema en detener a Jonás para que no suba a tu barco. Sin decirle, tú sos un Jonás, me vas a arruinar la vida. Sino, fíjate, puedes tú decir, no, en esta oportunidad yo no puedo. Yo te puedo ayudar, pero no de esa manera. No te puedo abrir las puertas de mi casa, pero yo te aconsejo que pongas límites, que pongas tiempos para que esto no te amenace. Entonces, ten cuidado a quién metes a tu sociedad, ten cuidado a quién metes en tu familia, ten cuidado a quién metes en tu trabajo, en tu empresa, a quién vas a contratar. Yo sé que uno no sabe la vida de los demás y no puede hacer un ejercicio como, hey, decime qué problemas has tenido en la vida. Pero esa es la razón por la que muchas compañías grandes tienen todo un área de recursos humanos, que tienen hasta psicólogos para evaluar a las personas. En mi caso, yo contraté personas en mi carrera, que una de ellas que recuerdo ahorita, no voy a dar detalles ni nombres, pero contratamos una persona que pintaba de una manera y de repente nos empezó a hacer un montón de problemas allá adentro. Irrespetuoso, y además de eso, conflictivo, y que no hacía las cosas como debían de hacerse, y un montón de cosas, un montón de conflictos, y que a las 2 semanas tuve que despedir a esa persona. Y se me armó un gran problema porque era familiar de una persona muy influyente en Guatemala. y influyente en la industria donde yo estaba, pero tuve que parar a tiempo a un probable Jonás que me iba a destruir el barco. Yo anhelo con todo mi corazón que Dios te dé discernimiento. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo le puede dar a uno discernimiento de espíritus. Y es mejor prevenir que lamentar, evaluar y ser firmes en tus principios, en tus creencias. Y además de eso, en tus evaluaciones y en lo que tú quieres, para evitar que Jonás se suba a tu barco. Espero que te ayude, que te haya ayudado esto. Que Dios te bendiga y hasta pronto.